Segunda parte. El rito postconciliar del sacramento del orden. Un ataque a la sucesión apostólica. La Iglesia Católica sostiene que Cristo instituyó 7 sacramentos para nuestra santificación. Los sacramentos son signos o ritos exteriores que confieren gracias especiales interiores. De estos 5, el sacrificio de la misa, la confirmación, la absolución o penitencia, la extremaunción y el orden sagrado requieren un sacerdote u obispo válidamente ordenado para su administración. Los protestantes aceptan el bautismo y el matrimonio, pero niegan el sacerdocio y los sacramentos que de él dependen. Es bien sabido que la Iglesia posconciliar alteró todos los ritos sacramentales. Tal acto no deja de tener sus riesgos, ya que cualquier cambio sustancial, aquel que haga los ritos diferentes, en principio a lo que Cristo instituyó, destruye su validez. Diciéndolo de otra manera, si los nuevos ritos son hechos por el hombre, ya no son capaces de conferir gracias especiales según la intención de Cristo. Si así fuera, si la Iglesia postconciliar hubiera destruido el sacerdocio, entonces ya no sería la Iglesia que Cristo estableció y de hecho no sería más que otra secta protestante. Es mi intención en el presente ensayo examinar los cambios introducidos en el sacramento del orden sagrado. Nosotros consideramos primeramente el orden sagrado porque es el sacramento por el cual los sacerdotes son ordenados, esto es, dotados del poder de decir misa y administrar los demás sacramentos que pertenecen a su función. Se dice que imprime un carácter sacramental en los ordenados que los provee de las gracias especiales necesarias para que cumplan ese alto ministerio y actúan in persona Christi. Los sacerdotes son ordenados por los obispos, quienes son consagrados por otros obispos, remontándose en una cadena iniciática a los apóstoles, y de aquí que sea a través del episcopado que se efectúe la transmisión de la sucesión apostólica. La sucesión apostólica se distingue de la apostolicidad. Los obispos son los descendientes espirituales de los apóstoles y de aquí que la sucesión apostólica se transmita a través de ellos. La apostolicidad es, sin embargo, una de las cualidades de la verdadera Iglesia, no solo porque ella conserva la sucesión apostólica, sino también porque ella enseña las mismas doctrinas y usa los mismos ritos que usaron los apóstoles. De esto se sigue que, si el rito de ordenación de los obispos fuera de alguna manera nulo o inválido por los cambios, entonces los sacerdotes ordenados por ellos ya no serían sacerdotes, y todos los demás sacramentos que dependen de este alto rango serían nulos e inválidos. Con el objeto de colocar el tema bajo consideración de una perspectiva apropiada, será necesario definir el sacramento del orden para determinar si el rito de consagración episcopal es un verdadero sacramento, para especificar qué se requiere para su validez. Y entonces examinar el nuevo rito y ver si significa la gracia que debe producir y si produce la gracia que debe significar. El sacramento del orden. Surge una considerable perplejidad del hecho de que si bien el sacramento del orden es uno, es conferido por grados. En la Iglesia occidental este está dividido en 7 grados. Las órdenes menores de acólito, exorcista, lector y hostiario, y las 3 órdenes mayores del subdiaconado, diaconado y sacerdocio. Casi de inmediato la confusión entra en escena, ya que algunos de los textos antiguos señalan 6, otros 8 y 9. En la Iglesia griega, cuyos ritos son considerados incuestionablemente válidos, el subdiaconado está en la categoría menor. En todas las iglesias que reconocen el orden como un sacramento, los protestantes, categoría que incluye los anglicanos, no lo reconocen, encontramos que tanto diáconos como sacerdotes son ordenados y que el episcopado o rango de obispo figura bajo la rúbrica de los sacerdotes. Aquel que es llamado, de hecho, el sumum sacerdocium o la plenitud del sacerdocio, y es a través del obispo que se transmite la sucesión apostólica.
Altos rangos de la jerarquía eclesial, como los de arzobispo, cardenal o papa, no pertenecen al sacramento del orden y son considerados como grados puramente jurídicos y no sacramentales. Así, cuando un papa es elegido, es instalado en su cargo con ceremonias apropiadas, pero no con un rito sacramental. Dicho de otro modo, sacramentalmente hablando, en la jerarquía de los poderes del orden no existe rango más alto que el de obispo. En cambio, en la de los poderes de jurisdicción, es el obispo de Roma, sucesor de Pedro en su sede, quien tiene la primacía sobre todos los demás. Para completar, se debe dejar sentado que un ordenado, un individuo que está siendo ordenado a cualquier orden, se hace automáticamente receptor de todas las gracias pertinentes a un orden anterior. Para emplear la palabra técnica se dice entonces que el ordenado se los recibe per saltum, por salto. Así, un individuo consagrado en el sacerdocio automáticamente recibe al mismo tiempo, si no las había recibido anteriormente, todo el poder y las gracias relativas a las órdenes anteriores, las de diácono, subdiácono, acólito, exorcista, lector y hostiario. La Iglesia posconciliar, al igual que los protestantes, ha abolido las órdenes menores, pero en el caso en que su rito de ordenación sea válido, los sacerdotes recibirían entonces al mismo tiempo los poderes y las gracias de las órdenes inferiores abolidas. ¿Sería por ello lo mismo para los que recibieran el episcopado sin haber recibido previamente el sacerdocio? Sin embargo, cuando se trata de obispos, casi todos los teólogos sostienen que los sujetos llamados al episcopado deben previamente haber recibido el sacerdocio, so pena de no recibir por el rito episcopal ni la gracia, ni el poder, ni el carácter sacerdotal. No habiéndose pronunciado infaliblemente la Iglesia sobre esta cuestión y no habiendo sido condenada ninguna de las dos opiniones contrarias, esta cuestión sigue en suspenso, que el rito episcopal confiere automáticamente en el receptor el carácter del orden sacerdotal. Tan crítica es la sucesión apostólica que es práctica habitual de la Iglesia ordenar un obispo con otros 3 obispos. La regla no es absoluta, para la validez solo se requiere uno y se pueden dar innumerables ejemplos en los que esta costumbre no fue tenida en cuenta. Es de interés que muchos teólogos tradicionales han cuestionado si la elevación de un sacerdote al rango de obispo es un acto sacramental o jurídico. La cuestión es importante porque, primero, implica que un simple sacerdote tiene la facultad, no el derecho, de ordenar, de nombrar nuevos sacerdotes, y porque, segundo, si el rito episcopal no imprime un carácter sacramental, la cuestión de la validez difícilmente se puede plantear. Sin embargo, como la ordenación de obispos tiene una forma y una materia, la gran mayoría de los teólogos sostiene que es de hecho un sacramento, o mejor dicho, que es la plenitud del sacramento del orden y confiere en el ordenado la totalidad de los poderes y funciones sacerdotales. León XIII enseña claramente que así es el caso. Remitiéndonos a él, cito: el episcopado, por institución de Cristo, pertenece con absoluta verdad al sacramento del orden y es el sacerdocio de más alto grado. Es lo que los santos padres y nuestra propia liturgia llaman el sumo sacerdocio, la cúspide del sagrado ministerio. Apostolique Cure. Distinciones entre sacerdote y obispo. En el rito tradicional de ordenación del sacerdote, el obispo le instruye que su función es la de ofrecer el sacrificio, bendecir, guiar, predicar y bautizar. En el rito posconciliar, esta instrucción ha sido suprimida y el sacerdote es consagrado para celebrar la liturgia, que por supuesto es la del Novus Ordo Mise. Tal instrucción no es exhaustiva, ya que no menciona nada acerca del poder de absolución. Solo intenta especificar las principales funciones del sacerdote. El poder de absolver está, sin embargo, claramente especificado en otras partes del rito tradicional.
Nuevamente, el rito posconciliar ha abolido la oración que especifica este poder. Los obispos, sin embargo, tienen ciertos poderes sobre los de los sacerdotes. Según el Concilio de Trento, los obispos que han sucedido a los apóstoles pertenecen a título principal al orden jerárquico, como dice el mismo apóstol San Pablo. Ellos son instituidos por el Espíritu Santo para gobernar la Iglesia de Dios. Ellos son superiores a los sacerdotes y pueden conferir el sacramento de la confirmación, ordenar ministros de la Iglesia y realizar muchas otras funciones que los de un orden inferior no tienen poder de ejecutar. Denzinger 960. Además, el séptimo canon del sacramento del orden declara: si alguien dice que los obispos no son superiores a los sacerdotes, o que no tienen el poder de confirmar y ordenar, o que tienen ese poder pero en común con los sacerdotes, sea anatema. Denzinger 967. El derecho canónico de 1917 declara que el ministro ordinario del orden sagrado es un obispo consagrado. El ministro extraordinario es aquel que, aunque sin carácter episcopal, ha recibido por ley o por una dispensa especial de la Santa Sede el poder para conferir algunas órdenes. Cánones 782 y 951. Ahora bien, el término ministro extraordinario es importante porque es comúnmente usado en relación al sacerdote que administra el sacramento de la confirmación. La Iglesia posconciliar es usado para describir a los laicos que distribuyen el pan y el vino. Y así parece necesario concluir que a un simple sacerdote se le pueden dar ciertos poderes mediante una dispensa apostólica, o en vista de que no incluye una ceremonia adicional, el derecho a ejercer ciertos poderes que normalmente no se consideran propios de su estatus. Se podría trazar un paralelo con el sacramento del bautismo, el cual es normalmente administrado por un sacerdote, pero que bajo ciertas circunstancias puede ser administrado por cualquier católico. ¿Cómo podemos resolver estos conflictos aparentes? Una solución es considerar el derecho de conferir órdenes como algo jurídico. Cuando el Papa Pío XII otorgó permiso a los párrocos para ser ministros extraordinarios de la confirmación, él no confirió este poder por medio de un rito sacramental, sino por medio de un mandato. Por lo tanto, se podría sostener que por su ordenación todo sacerdote recibe el poder de confirmar y ordenar, pero no puede utilizar estos poderes sin autorización papal. Como dice el padre Blig, por su ordenación al sacerdocio, un hombre no recibe ningún poder, ya sea para confirmar u ordenar. Él, sin embargo, es investido de un carácter indeleble, de modo que es una persona apta a la que la autoridad episcopal o papal puede comunicar poderes cuando sea conveniente. En la suposición de que la materia sea jurisdiccional, pueden surgir varias cuestiones. Cristo nuestro Señor estableció Él mismo la regla de que en circunstancias normales, o quizás en todas, solo los obispos deben confirmar y ordenar. ¿Fue establecida esta regla por los apóstoles en virtud de la autoridad que recibieron de Cristo? Más que la revelación, ¿fue la regla apostólica la que haría parte de la ley eclesiástica? Además, la necesidad para la dispensa papal puede ser concebida como proveniente tanto de una ley eclesiástica que restringe el uso válido del poder del sacerdote, como de una ley divina que requiere que un sacerdote que ejerce estos poderes debe recibir una autoridad especial o algún tipo de jurisdicción del Papa. El Concilio de Trento dejó deliberadamente abierta y sin decidir las respuestas a estas cuestiones. En su sexto canon sobre el sacramento del orden declara simplemente: si alguno dice que en la Iglesia Católica no existe una jerarquía instituida por ordenación divina y que consiste de obispos, sacerdotes y diáconos, sea anatema.
Antes de adoptar la expresión por ordenación divina, el concilio consideró las expresiones por institución divina y por una especial ordenación divina, pero las rechazó porque no deseaba decidir la cuestión. La práctica de la Iglesia de los primeros tiempos sugiere que normalmente todos los sacramentos eran administrados o bien por el obispo o bien por sacerdotes explícitamente delegados por los obispos. Blig cita a de Puniet diciendo que los sacerdotes en los tiempos apostólicos administraban las iglesias bajo la dirección de los apóstoles y casi con seguridad gozaban de la totalidad de los poderes sacerdotales, incluido el poder de ordenar. San Jerónimo enseñaba que el sacerdote en su ordenación recibía el poder de ordenar, el cual fue de inmediato restringido eclesiásticamente. Aún en los tiempos medievales, después de que los obispos ordenaban un sacerdote, los otros clérigos presentes colocaban sus manos sobre la cabeza del ordenado, la materia del rito, y repetían la oración consagratoria, actuando así como concelebrantes. En la práctica corriente tradicional, los sacerdotes bendicen a los ordenados colocando sus manos sobre sus cabezas, aunque sin repetir la forma consagratoria. El punto es importante, ya que bajo tales circunstancias está claro que solo el obispo es quien ordena. La Iglesia posconciliar mantiene esta práctica. ¿El obispo es ordenado o consagrado? La cuestión tal como se formula es ilegítima, ya que Pío XII usa ambos términos indistintamente en su Sacramentum Ordinis. La verdadera cuestión es si la elevación de un sacerdote al episcopado es un acto sacramental, que imprime un carácter o un acto puramente jurídico. Según la Enciclopedia Católica de 1908, la mayoría de los antiguos escolásticos compartían la opinión de que el episcopado no es un sacramento. Ahora bien, aunque esta opinión tiene buenos defensores, aún hoy día, por ejemplo, el cardenal Villot y la gran mayoría de los teólogos sostienen como cierto que el episcopado, que tiene una forma y una materia, es un sacramento. Decimos que él es la plena realización del sacramento del orden. Cualquiera sea la respuesta dada a esta cuestión, dos puntos son seguros. Primero, el Concilio de Trento define que los obispos pertenecen a una jerarquía divinamente instituida, que son superiores a los sacerdotes y que tienen el poder de confirmar y ordenar que les pertenece en sentido propio. Sesión 33, capítulo 4, cánones 6 y 7. León XIII, como se dijo antes, enseña claramente en su carta Apostolicae Curae que está fuera de duda y se deduce de la institución misma de Cristo que el episcopado forma en verdad parte del sacramento del orden y que es el sacerdocio de más alto grado. Es además lo que insinúan el lenguaje habitual de los santos padres y los términos utilizados en nuestra propia liturgia, donde es llamado sacerdocio supremo, sumum sacerdocium, y cima del ministerio sagrado, sacri ministeri summa. Y Pío XII, al definir la materia y la forma que deben ser utilizadas en el rito, enseña implícitamente que es un acto sacramental. Esta es la postura tomada en este artículo. Cuando la cuestión de saber si un simple sacerdote recibe el poder, no el derecho, de ordenar queda abierta, nos parece absolutamente cierto que la tradición del episcopado es un acto sacramental. En efecto, aunque el poder de ordenar sea un poder menor que el de ofrecer el santo sacrificio de la misa, se puede sostener con certeza, incluso en la hipótesis de que el sacerdote poseyera en verdad el poder de ordenar, que unas gracias especiales son necesarias a un obispo para que cumpla debidamente sus funciones y que estas gracias le son transmitidas por medio de un acto sacramental y no puramente jurídico. Por este acto el obispo recibe lo que se llama el sumum sacerdocium o la plenitud del sacerdocio. Por lo demás,
se debe destacar que en la ordenación de sacerdotes, sin tener en cuenta la práctica de los primeros tiempos, tanto en la práctica tradicional como en la posconciliar, es únicamente el obispo el que dice la forma al imponer la materia. ¿Quién no comprende cuán esencial es para la validez de las órdenes que confiere un obispo asegurarse previamente de la validez de la ordenación de este último? Un simple sacerdote podría en ciertas circunstancias conferir válidamente el diaconado y el sacerdocio. En su estudio sobre la historia del sacramento del orden, el padre Blich declara: a juzgar por la práctica de la Iglesia, existe bastante certeza de que un simple sacerdote puede, en ciertas circunstancias, ahora no del todo raras, administrar válidamente la confirmación, y es muy probable que con la autorización papal pueda también válidamente conferir el diaconado y el sacerdocio. En efecto, el decreto para los armenios emitido por el Concilio de Florencia en 1439 dice del obispo que es el ministro ordinario de confirmación y el ministro ordinario del orden, lo que parecería implicar que en circunstancias extraordinarias el ministro de ambos sacramentos puede ser un simple sacerdote. Desde el decreto Spiritus Sancti Munera del 14 de septiembre de 1946, es ley común en la Iglesia Latina que todos los curas párrocos pueden conferir el sacramento de la confirmación a sus feligreses en peligro de muerte. Y existen 4 bulas papales del siglo XV que dan el poder a los abades, que no son obispos sino simples sacerdotes, para ordenar a sus subordinados a las órdenes sagradas. 2 de ellas en forma explícita dan poder para ordenar incluso al sacerdocio. Algunos han sostenido que tales ordenaciones fueron inválidas porque los papas actuaron bajo compulsión, pero el hecho es que, al menos respecto al diaconado, estos poderes fueron ejercidos durante siglos sin objeción papal. En Grecia y en otras iglesias orientales, el sacerdote es el ministro ordinario de la confirmación y el obispo el ministro ordinario del orden. Conviene señalarlo para dar a simples sacerdotes el poder de conferir de forma extraordinaria el sacramento de la confirmación. Pío XII no utilizó ningún rito sacramental, se contentó con un acto jurídico, con un simple decreto. Esto prueba incontestablemente que el ordenado, en el momento en que recibe el carácter sacerdotal que le da la aptitud permanente para hacer las cosas santas, sacerdos, el que da lo sagrado, recibe el poder de confirmar a los bautizados, pero este poder inmediatamente depende del derecho que posee la Iglesia sobre todos los sacramentos, y el simple sacerdote no puede servirse de él tanto como la Iglesia, porque su jefe, el Papa, no lo habilita para administrarlo válidamente fuera de él. ¿No se podría decir otro tanto del sacramento del orden? Antes de responder esta cuestión, tenemos que informar lo que el cardenal Journet decía a este respecto en su ensayo de teología especulativa sobre la jerarquía apostólica. Abro cita. El Concilio de Trento definió que los obispos tienen el poder de confirmar y ordenar, que no les es común con los sacerdotes. En efecto, el poder de los obispos es ordinario, no relativo y siempre independiente. El de los sacerdotes es extraordinario y siempre dependiente. Nos ha parecido que esta diferencia que lleva al ejercicio del poder del orden no es solamente de derecho eclesiástico, sino de derecho divino. Un simple sacerdote posee, pues, en estado dependiente el poder físico, el poder radical de conferir ciertas órdenes. ¿Qué órdenes? Sin ninguna duda, las órdenes menores y el subdiaconado. ¿Es necesario añadir el diaconado, incluso el sacerdocio? Si se responde no, se ahonda más la diferencia entre sacerdotes y obispos. Es solamente en el ejercicio, pero no en la naturaleza de sus poderes de orden.
Si se responde sí, la diferencia entre sacerdotes y obispos en la línea del orden, siendo de derecho divino, será solamente en el ejercicio de sus poderes de orden. Después de haber resumido la evolución de los teólogos en esta cuestión, el cardenal declara: en nuestro día se asiste a un cambio y se ve a teólogos cada vez más numerosos pensar, no ciertamente que un diácono pueda conferir el diaconado, sino que un sacerdote podría, con una delegación del soberano pontífice, conferir el sacerdocio. ¿Qué es lo que justifica este cambio? Es ante todo por la publicación de 3 importantes documentos pontificios: la bula de Bonifacio IX del 1 de febrero de 1400, la de Martín V del 16 de noviembre de 1421 y la de Inocencio VIII del 9 de abril de 1489, que concedían a unos abades de monasterios, que eran simples sacerdotes, el poder de dar a sus monjes todas las órdenes comprendidas en las órdenes mayores, omnes etiam sacros ordines. El cardenal recuerda entonces las diversas interpretaciones que los teólogos dan a estos documentos y expone las conclusiones de Lenners a las que se adhiere. Nosotros concedemos ahora 2 bulas, una de Bonifacio IX y otra de Martín V, confiriendo a un simple sacerdote el poder de ordenar diáconos y sacerdotes, y una tercera bula, la de Inocencio VIII, confiriendo el poder de ordenar diáconos. Sobre la autenticidad de las 2 primeras bulas no existe ninguna duda, mas tampoco la bula de Inocencio VIII puede ser hoy seriamente puesta en duda, y es cierto que los abades cistercienses han usado durante siglos el privilegio que se les concedió. Por otra parte, los términos de estas bulas son claros. Se trata de una colación de las órdenes. 3 papas han autorizado de este modo a un simple sacerdote conferir, sea el diaconado y el sacerdocio. Parece por consiguiente que es preciso concluir que un sacerdote, mediante una delegación del soberano pontífice, puede ser ministro de estas órdenes. No se podría pretender que estos 3 papas erraron en una materia tan grave como la del ministro del sacramento del orden, mientras la bula de Inocencio VIII, cuya autenticidad no aparecía por lo demás claramente, era la única concedida por los teólogos. Se comprende que vacilaran en reconocer al soberano pontífice el derecho de conceder a un simple sacerdote tal privilegio. Nosotros tenemos hoy día que 3 papas lo han hecho. Es porque ellos podían en verdad hacerlo. En resumen, los soberanos pontífices han concedido este privilegio a simples sacerdotes, podían pues concederlo. Luego, un simple sacerdote puede, mediante una delegación del soberano pontífice, ser ministro de las órdenes del diaconado y del sacerdocio. El cardenal Journet precisa: nosotros profesamos así al mismo tiempo, primero, que un sacerdote delegado por el soberano pontífice puede conferir el sacerdocio. Segundo, que sin embargo la diferencia entre obispos y sacerdotes es de derecho divino. El poder de confirmar y de ordenar a simples sacerdotes es de por sí extraordinario y dependiente en cuanto a la validez. El Papa, al delegar, no cambia su naturaleza. El poder de confirmar y de ordenar obispos es de por sí ordinario y no dependiente. Esto basta para declarar que con el Concilio de Trento que los obispos tienen un poder que no les es común con los sacerdotes. Y esta diferencia puede ser, como lo piensa el Código de Derecho Canónico, de institución divina. En conclusión, a la cuestión que habíamos planteado, parece que se puede responder afirmativamente y hacer al respecto del sacramento del orden el mismo reconocimiento que ha sido hecho más arriba para el sacramento de la confirmación. En el momento de su ordenación, el sacerdote recibe efectivamente la aptitud para transmitir su poder sacerdotal, pero este poder es de inmediato dependiente. Este poder es dependiente no por alguna decisión eclesiástica, sino por derecho divino, de modo que el Papa es el único que puede delegarlo. Solo él puede hacerlo,
porque como vicario de Cristo es el único en poseer, además de la plenitud del poder del orden, que es la plenitud de los poderes dados por este sacramento a todo obispo, la plenitud del poder de ordenar, es decir, la plenitud del poder de santificación, siendo este poder propio del Papa. Fuera de él nadie puede concederlo. Nunca y por ninguna razón su autorización no puede dejar de suponerse. De ningún modo el principio ecclesia supplet puede ser invocado.